Siempre fui la mujer que no hacía preguntas. No porque no tuviera curiosidad, sino porque aprendí muy pronto que preguntar tiene un costo. Y durante 40 años decidí que ese costo era demasiado alto. Me llamo Consuelo. Tengo 62 años. Fui maestra de primaria durante 34 años. Enseñé a leer a cientos de niños. Les enseñé que las palabras importan, que hay que leer todo con cuidado, que los detalles son los que cambian el significado de una historia. ¡Qué irónico! Porque yo, la maestra, firmé papeles sin leerlos. Confié sin verificar. Y sonreí en fotos de familia mientras todo lo que creía real se deshacía por dentro, despacio, sin que yo lo supiera. Esta historia empieza un martes. Un martes ordinario, de esos que no avisan. Rodrigo llevaba 3 días en el hospital. Una operación de vesícula. Nada grave. Y dijeron, rutinaria, dijeron. Él mismo me pidió que no me quedara toda la noche. Ve a casa, Consuelo. Descansa. Aquí estoy bien. Y yo obedecí. Como siempre. Llegué a casa cerca de las 8 de la noche. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que tienen las casas cuando llevan años guardando secretos. Dejé el bolso en la silla de la entrada. Me quité los zapatos. Y vi el sobre. Estaba en el suelo, debajo de la ranura del buzón. Un sobre blanco, con membrete azul. Una compañía de seguros. Lo recogí sin pensar. Lo abrí sin sospechar nada. Era una carta de confirmación. Una actualización de beneficiarios de una póliza de vida. El nombre del titular. Rodrigo. El nombre del beneficiario. Adriana Luz Fuentes. Me quedé quieta en el pasillo, con el sobre en la mano, con los zapatos todavía en el suelo. Leí el nombre 3 veces, y a Adriana Luz Fuentes. No conocía ese nombre. Nunca lo había escuchado. No era familiar, no era amiga, no era colega. Era nadie para mí, pero era alguien para Rodrigo. Lo suficiente para poner su nombre en una póliza de vida. 8 años atrás. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con la carta sobre la mesa. La luz amarilla del techo. El reloj marcando cada segundo como si quisiera recordarme que el tiempo seguía pasando, aunque yo estuviera paralizada. Pensé en llamar a Rodrigo. Marqué su número 2 veces. Y 2 veces colgué antes de que sonara. ¿Qué iba a decirle? ¿Quién es Adriana Luz Fuentes? Y escuchar, ¿qué? Una mentira preparada. Una explicación razonable que yo iba a querer creer porque era más fácil creer que seguir preguntando. No. Esta vez, no. Esta vez, iba a buscar yo. Fui a la habitación. Abrí el cajón donde Rodrigo guardaba sus documentos. Siempre había sido su cajón. Yo nunca lo tocaba. No porque me lo hubiera prohibido, sino porque había una línea invisible en ese matrimonio. Una línea que los dos fingíamos que no existía. Y ese cajón estaba del otro lado. Esa noche crucé esa línea. Había carpetas, recibos, garantías de electrodomésticos viejos, una libreta con números que no entendí, y en el fondo, debajo de todo, un sobre café, grueso, sin etiqueta. Lo abrí. Adentro había documentos de una cuenta bancaria, una cuenta que no era la nuestra. Una cuenta solo a nombre de Rodrigo, abierta hace 11 años, con movimientos regulares. Depósitos mensuales. Cantidades que reconocí. Eran del monto que él decía destinar al fondo de emergencias familiar. No había ningún fondo de emergencias familiar. Sí había una cuenta que yo nunca vi. A la mañana siguiente fui al hospital. Rodrigo estaba sentado en la cama, con mejor color que el día anterior. Me sonrió cuando entré. Esa sonrisa de siempre, tranquila, familiar. «¿Dormiste bien?», dijo. No era pregunta. Sí, mentí. Me senté a su lado. Le pregunté cómo había pasado la noche. Me contó de la enfermera que hacía mucho ruido, del paciente del cuarto de al lado que roncaba. Me reí en los momentos correctos. Asentí cuando era necesario. Y todo el tiempo, en mi bolso,
Estaba la carta. No se la mostré. Todavía no era el momento. No sabía por qué lo sentía así, pero lo sentía. Que mostrarle la carta ahora sería un error. Que necesitaba saber más antes de abrir esa puerta. Porque una vez que se abre, no se puede cerrar. Lo sé. Soy maestra. Sé cómo funcionan las historias. Esa tarde, llamé a mi hija. Valentina tiene 38 años. Es abogada. Siempre fue la más seria de mis 2 hijos, la que hacía preguntas incómodas en la cena, la que no aceptaba respuestas vagas. De pequeña me desesperaba. Ahora entiendo que era la más sabia. Le dije que necesitaba verla, que era importante, que no quería hablar por teléfono. Hubo una pausa breve al otro lado. ¿Estás bien, mamá? Todavía no lo sé, le dije. Quedamos en vernos al día siguiente, en su oficina, antes de que yo regresara al hospital. Esa noche volví a sentarme en la cocina, pero esta vez no me quedé quieta. Abrí la computadora y busqué el nombre. Adriana Luz Fuentes. Había varias personas con ese nombre. Revisé una por una. Perfiles en redes sociales, fotos, información pública. Y entonces la encontré. Una mujer, de unos 45 años, quizás. Cabello oscuro, largo, sonrisa amplia en todas sus fotos. Vivía en una ciudad a 4 horas de aquí. Trabajaba, según su perfil, como administradora de una empresa pequeña. La empresa se llamaba RF Distribuciones. RSF. Rodrigo Fuentes. Me tuve que sentar, porque nuestro apellido no es Fuentes. El apellido de Rodrigo es Salcedo. Pero alguien había formado esa empresa con sus iniciales y el apellido de ella. Antes de continuar, si esta historia ya te tiene con el corazón en la garganta, dale like. Porque lo que viene ahora es peor. No pude dormir. Me quedé mirando la pantalla hasta las 2 de la mañana. Busqué la empresa. Era real, registrada hace 9 años, con una dirección en aquella ciudad lejana. Los registros públicos mostraban a 2 socios, uno con un nombre que no reconocí y otro registrado simplemente como R. Salcedo. Y Rodrigo Salcedo, mi marido, socio de una empresa con el apellido de ella. Cerré la computadora. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo por un largo tiempo. 62 años. El cabello gris en las raíces. Las líneas alrededor de los ojos. Las manos que habían cocinado miles de comidas, lavado ropa, firmado boletas de calificaciones, sostenido manos pequeñas mientras aprendían a escribir. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿9 años? ¿11? Más. ¿Cuántos martes ordinarios habían sido en realidad algo más? Al día siguiente llegué a la oficina de Valentina a las 10 de la mañana. Ella ya tenía café listo. Me miró apenas entré y supe que supo que algo estaba muy mal. Le extendí la carta. La leyó en silencio. Luego le mostré los documentos de la cuenta, los registros de la empresa que había encontrado, o todo lo que había reunido en 2 noches de insomnio. Valentina es abogada. Está entrenada para no mostrar lo que siente, pero la vi apretar la mandíbula. Una sola vez. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, me preguntó. 2 días. ¿Hablaste con papá? No. Asintió despacio. Se levantó. Fue hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera un momento. Mamá, dijo sin voltear. Necesito que me dejes revisar algunas cosas antes de que hables con él. ¿Puedes esperar unos días más? ¿Por qué? Se volteó. Y en su cara había algo que me heló. Porque si hay una empresa, puede haber más cosas. Y necesito saber qué firmaste tú. ¿Qué firmé yo? La frase me golpeó de una manera que no esperaba. ¿Qué firmé yo? Porque sí había firmado cosas, a lo largo de los años. Papeles que Rodrigo ponía frente a mí con una pluma ya destapada. Es para los impuestos. Es para el banco. Es renovación del seguro del carro. Y yo firmaba. Sin leer, porque confiaba
Porque era mi marido. Porque llevábamos 40 años juntos y nadie lleva 40 años con alguien para hacerle daño. ¿Oh, sí? Salí de la oficina de Valentina con las piernas pesadas. Caminé 2 cuadras sin saber bien a dónde iba. Me detuve frente a una panadería. Entré. Pedí un café. Me senté en una mesa pequeña junto a la ventana. Afuera la gente pasaba con prisa. Madres con niños. Hombres con maletines. Una señora mayor caminando despacio con una bolsa del mercado. Yo era invisible para todos ellos, como lo había sido en mi propio matrimonio. El café llegó. Lo tomé con las 2 manos aunque no hacía frío. Necesitaba sentir algo concreto, algo real. Y pensé en Mateo, mi hijo mayor, 35 años, siempre más cercano a su padre que a mí. Siempre del lado de Rodrigo en las discusiones pequeñas de familia. ¿Sabría él algo? La idea llegó suave, casi sin querer. Pero una vez que llegó, no se fue. Mateo pasaba mucho tiempo con Rodrigo. Viajes de trabajo juntos. Fines de semana en los que yo no era invitada, y nadie pensaba que eso era raro. ¿Cuánto sabía Mateo? ¿Y si sabía todo? Dejé el café a medias. Salí a la calle. El viento me golpeó en la cara. Y en ese momento sonó mi teléfono. Era Rodrigo. «Consuelo, me dan de alta mañana. ¿Puedes venir a buscarme?» Su voz, tranquila, normal, como si nada. «Claro», dije. «Ahí estaré». Colgué. Y me quedé parada en la acera, con el teléfono en la mano, pensando que llevaba 40 años respondiendo «claro» y «sí» y «como quieras». Pero esta vez, detrás de ese claro, había algo nuevo. Una pregunta que ya no iba a callar. Y una mujer que por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a escuchar la respuesta. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón de Rodrigo una vez más. Esta vez con más calma, con más método. Saqué todo. Lo puse sobre la cama. Lo organicé en pilas, documentos bancarios, papeles de seguros, contratos viejos, recibos de cosas que ya no existían. Y entre todo eso, encontré algo que no había visto la primera noche. Era una hoja doblada en 4. Papel membretado de una notaría. Fechada hace 6 años. La abrí. Era una cesión de derechos. Sobre un terreno. Un terreno que yo recordaba. Lo habíamos comprado juntos, Rodrigo y yo, hace 15 años. Con el dinero de mi liquidación cuando salí de la escuela pública para pasarme a la privada. Era mi dinero. Mi esfuerzo de años. En ese documento. Y el terreno aparecía cedido a RF Distribuciones. Y al final de la página había 2 firmas. La de Rodrigo. Y la mía. Me senté en el borde de la cama. Miré mi firma durante mucho tiempo. Era mi letra. Era mi rúbrica. Esos pequeños giros que tengo al final de la C y de la G. Pero yo no recordaba haber firmado ese documento. No recordaba esa notaría. No recordaba ese día. ¿Cómo firma una persona algo sin recordarlo? Fácil. Cuando alguien pone un papel frente a ti, entre el desayuno y la prisa de la mañana. Cuando alguien dice, «firma aquí», es para renovar el registro del terreno. Cuando llevas décadas confiando y tu cerebro ya no activa la alarma, porque la alarma lleva años apagada. Así firma una persona algo sin recordarlo. Así lo hice yo. Llamé a Valentina hasta las 11 de la noche. Sé que era tarde. No me importó. Contestó al segundo tono. «¿Y, mamá? ¿Qué pasó?» Le describí el documento. Le leí las partes importantes. La escuché respirar hondo al otro lado. «Guárdalo», dijo. «No lo toques más. Mañana temprano te necesito aquí». «¿Es grave?» Una pausa. «Todavía no sé qué tan grave. Pero, mamá, necesito que no le digas nada a papá cuando lo recojas mañana». «Nada. Puedes hacer eso». 40 años de sonrisas falsas en las cenas de Navidad. 40 años de «estoy bien» cuando no estaba bien. 40 años de guardar cosas para no crear conflicto. «Sí», le dije. «¿Puedo hacer eso?»
A la mañana siguiente recogí a Rodrigo del hospital. Estaba de buen humor, con ese humor expansivo que le da cuando se siente el centro de atención. Me contó del médico, de la enfermera joven que, según él, era muy eficiente, de cómo el hospital había mejorado desde la última vez que estuvo internado. Pues yo manejé, respondí cuando era necesario. Sonreí en los momentos correctos. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Era como manejar con un mapa diferente, ver las mismas calles de siempre, pero saber que debajo de ellas hay algo que no estaba en el mapa original. Cuando llegamos a casa, él se instaló en el sillón con el control remoto. Yo preparé sopa. Puse el plato frente a él. Le pregunté si necesitaba algo más. No, mi amor. Gracias. Mi amor. ¿Cuántas veces había dicho eso? Y yo lo había recibido como moneda de cambio. Como pago suficiente por todo. Me fui a la cocina. Lavé los platos. Y pensé en Adriana Luz Fuentes sentada en algún lugar a 4 horas de aquí. Quizás también recibiendo un «mi amor» por teléfono. El agua del grifo estaba muy caliente. No la moví. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Esa tarde fui a ver a Valentina. Ella ya había hecho investigaciones. Tenía papeles sobre su escritorio. Hablaba con una concentración que me recordó a cuando era niña y armaba rompecabezas. Esa cara de no levantar la vista y hasta encontrar la pieza. Siéntate, mamá. Me senté. El terreno fue cedido a RF Distribuciones hace 6 años. La empresa existe y tiene actividad real. No es solo una pantalla. Hizo una pausa. Pero hay más. Siempre hay más. Encontré registro de otra operación. Una cuenta de inversión a nombre de papá, abierta hace 7 años. Con aportaciones regulares. Volteó una hoja hacia mí. Las aportaciones coinciden con retiros de la cuenta conjunta que ustedes tienen. La cuenta conjunta. La cuenta de la que yo nunca revisaba el estado porque Rodrigo se encargaba de las finanzas. Porque así había sido siempre. Él administraba, yo confiaba. ¿Cuánto?, pregunté. Valentina no respondió de inmediato. Eso me dijo más que cualquier número. ¿Cuánto, Valentina? En los últimos 7 años aproximadamente 94.000. El número flotó en el aire de la oficina. 94.000. No lo dije en voz alta, solo lo repetí por dentro. 94.000. 94.000. Como si repetirlo pudiera hacerlo más real o menos real. No sabía cuál de los dos. Eso es... Empecé. La mitad de los ahorros que tenían registrados juntos. Terminó Valentina. Y su voz era firme, profesional. Pero sus manos sobre el escritorio estaban muy quietas. Demasiado quietas. Como las de alguien que está controlando algo por dentro. Me levanté. Fui a la ventana. La misma ventana a la que ella se había ido el día anterior. Afuera había un árbol grande, con las ramas moviéndose despacio. Pensé en la maestra que fui, en los niños que me miraban desde sus pupitres, en cómo les enseñaba que las matemáticas no mienten, que 2 más 2 siempre es 4, que los números cuentan la verdad cuando las palabras no quieren hacerlo. 94.000. Esos números contaban una verdad muy clara. Mamá. La voz de Valentina era suave. Necesito preguntarte algo difícil. Me volteé. ¿Mateo sabe algo de esto? Ahí estaba. La pregunta que yo llevaba 2 días cargando. No lo sé, dije. Pero he estado pensando en eso. Yo también. Recogió un papel. RF Distribuciones tiene 3 empleados registrados. Adriana Fuentes, un contador y una tercera persona. Extendió el papel hacia mí. ¿Reconoces este nombre? Miré el papel. Y sí, lo reconocí. No era el nombre de Mateo. Era el nombre de Gerardo.
el mejor amigo de Mateo desde la adolescencia, el padrino de su boda, el hombre que estuvo en cada cumpleaños de mis nietos. Gerardo trabajaba en la empresa de Rodrigo y Adriana, lo que significaba que Mateo sabía, porque Mateo y Gerardo no tenían secretos entre ellos. Nunca los habían tenido. Me senté de nuevo. Despacio. El rompecabezas estaba tomando una forma que no quería ver. Esa noche en casa, Rodrigo estaba de buen humor. Pidió que pusiéramos una película. Me preguntó si quería palomitas. Estuvo cariñoso de esa manera intermitente que tienen las personas cuando acaban de salir del hospital y se sienten vulnerables y agradecidos por estar vivos. Yo estuve presente. Respondí. Funcioné. Pero una parte de mí estaba en otro lugar. Estaba haciendo cuentas. 40 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, 2 carros, viajes de aniversario, cenas de Navidad, fotos en las graduaciones, abrazos en los entierros de nuestros padres. ¿Cuánto de eso era real? ¿El amor era real, pero la traición también? ¿Pueden coexistir esas 2 cosas durante tanto tiempo? No tenía respuesta. Quizás no la iba a tener nunca. Pero sí tenía algo más importante que una respuesta. Tenía información, y esta vez no la iba a ignorar. 3 días después de que Rodrigo salió del hospital, llegó Mateo a visitarlo. Llegó solo, sin su esposa, sin los niños. Eso ya era raro. Se sentaron en la sala. Yo preparé café. Lo traje en la bandeja de siempre. Puse las tazas. Me quedé de pie junto al mueble del rincón, como si estuviera acomodando algo. Ellos hablaban en voz baja, pero no tan baja. Escuché el nombre. Adriana dice que la carta llegó a la casa. Silencio de Rodrigo. ¿La vio Consuelo? Más silencio. No lo sé. La bandeja en mis manos estaba quieta. Yo estaba quieta, respirando despacio. Así que Adriana sabía que la carta había llegado. Y Rodrigo no estaba seguro de si yo la había visto. Y Mateo estaba ahí para... ¿qué? ¿Evaluar el daño? ¿Coordinar la historia? Entré a la sala con la misma calma de siempre. ¿Azúcar, Mateo? Él me miró. Esa fracción de segundo antes de recomponerse. Ese instante en que los ojos dicen lo que la boca no va a decir. Sí sabía. No, gracias. ¿Y mamá? Me senté frente a los 2. Tomé mi taza. Escuché la conversación que ellos dirigieron hacia temas seguros. El trabajo de Mateo, la recuperación de Rodrigo, los nietos. Yo asentí. Pregunté lo correcto. Fui la madre y esposa de siempre. Pero por dentro estaba archivando todo. Cada gesto, cada pausa, cada mirada que Mateo y Rodrigo se cruzaron cuando creían que yo no estaba viendo. Esa noche le escribí a Valentina. Solo 3 palabras. Mateo lo sabe. Ella respondió rápido. Ya me imaginaba. Mañana hablamos. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla pequeña con esas palabras. Mi hija y yo, construyendo algo en silencio mientras en la sala, Rodrigo veía televisión y Mateo se despedía con un abrazo que duró un segundo menos que de costumbre. Apagué la pantalla. Fui a la cocina a lavar las tazas. El agua, las manos, el jabón, los movimientos de siempre. Pero en mi cabeza ya había una lista ordenada, como las que hacía para mis clases. Tema, objetivo, evidencia, conclusión. Tenía el tema, 40 años de mentiras. Tenía el objetivo, saber la verdad completa antes de moverme. Tenía evidencia, la carta, los documentos, la cuenta, el terreno, el nombre de Gerardo. Solo faltaba la conclusión, y esa todavía no la tenía, pero eso estaba a punto de cambiar. Porque 2 días después, mientras Rodrigo dormía la siesta, sonó su teléfono. Él lo había dejado en la cocina cargando. Yo estaba ahí, preparando la comida. La pantalla se iluminó. Vi el nombre antes de poder no verlo. No decía Adriana. No decía ningún nombre que yo reconociera. Decía solamente A.L.
2 letras. Adriana Luz. El teléfono dejó de sonar. Y 3 segundos después, llegó un mensaje. Y la pantalla volvió elipsosa a iluminarse. Y aunque no era mi intención, aunque no lo busqué, aunque me dije que no ibas a mirar, mis ojos leyeron las primeras palabras que aparecían en la notificación. Rodrigo, necesito que vengas. Hay un problema con la firma de Consuelo en... La pantalla se apagó. Me quedé con el cuchillo en la mano. La cebolla a medias en la tabla. La firma de Consuelo. Había algo más que yo había firmado. Algo que ahora era un problema. Solté el cuchillo despacio. Lo puse sobre la tabla con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Tomé el teléfono de Rodrigo. La pantalla pedía contraseña. La intenté. Su cumpleaños. No. El mío. No. La fecha de nuestra boda. Sí. La pantalla se abrió. El teléfono estaba abierto en mis manos. Me quedé quieta un momento, escuchando. Desde el cuarto llegaba el sonido suave de la respiración de Rodrigo. Dormía. Tenía tiempo. Entré a los mensajes. El hilo con AL era largo. Muy largo. Meses de conversaciones. Años, quizás. No iba a poder leer todo ahora. Fui directo al último mensaje. Rodrigo, necesito que vengas. Hay un problema con la firma de Consuelo en el documento de la propiedad de San Marcos. El notario dice que hay inconsistencias. Si esto se revisa, hay riesgo legal para los dos. Llámame cuando puedas. Es urgente. La propiedad de San Marcos. No sabía qué era eso. No recordaba ninguna propiedad con ese nombre, lo que significaba que era algo que Rodrigo había hecho completamente solo. O completamente sin mí. O completamente con mi firma falsificada. Inconsistencias. El notario había notado algo. Scrolleé hacia arriba. Los mensajes eran cotidianos al principio. Cosas de la empresa, números, fechas. Pero entre esos mensajes había otros. Más cortos, más personales. Ya llegué. Te extrañaba. El fin de semana estuvo hermoso. Gracias. Los niños te mandan saludos. Me detuve. Los niños. Volví a leer. Los niños te mandan saludos. Cerré los ojos un segundo. Abrí la galería de fotos compartidas del hilo. No debí haberlo hecho, pero lo hice. Había fotos, una mesa con comida, una casa que no reconocí. Y en una de las fotos, al fondo, borrosos pero visibles, 2 niños pequeños, un varón y una niña. El niño tendría unos 8 años. La niña, quizás 6. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me apoyé en el fregadero. Afuera, a través de la ventana pequeña de la cocina, había un patio. Las macetas que yo regaba cada mañana. La bugambilia que había sembrado hace 12 años y que ahora cubría toda la barda. 12 años. Esa planta se había crecido mientras otra vida también crecía, a 4 horas de distancia. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces. Tomé el teléfono de nuevo. Fui a la aplicación de notas. Escribí el número de Adriana. Escribí el nombre de la propiedad, San Marcos. Escribí la fecha del último mensaje. Luego cerré todo. Borré el historial de acceso. Puse el teléfono exactamente donde estaba, con el cable exactamente como estaba. Y volví a la cebolla. La corté despacio, con cuidado, como si el mundo no acabara de cambiar de tamaño. Esa noche no fui a dormir al cuarto. Le dije a Rodrigo que no me sentía bien, que iba a quedarme en el cuarto de visitas para no molestarlo durante su recuperación. Él dijo que no era necesario, o yo ya estaba cargando las almohadas. Me encerré en ese cuarto pequeño que había sido el cuarto de Valentina de adolescente. Todavía tenía un librero con novelas viejas y un escritorio de madera oscura. Me senté en el escritorio. Abrí mi teléfono. Busqué. Propiedad San Marcos, registro público. Hay bases de datos. No todo el mundo lo sabe, pero existen. Los registros de propiedades son públicos en muchos lugares. Valentina me lo había explicado una vez, en una conversación que en ese momento me pareció irrelevante.
Ahora era lo más relevante del mundo. Encontré el registro. Propiedad en zona San Marcos. Registrada hace 4 años. Titular: RF Distribuciones. Valor registrado: considerable. Más de lo que yo esperaba. Y en el historial de la propiedad, una nota: modificación de escritura pendiente de validación notarial. Esa era la inconsistencia que mencionaba Adriana. Alguien había intentado modificar algo en esa escritura, y el notario había notado que algo no cuadraba. Mi firma. Rodrigo había usado mi nombre en esa propiedad, en una propiedad que yo nunca supe que existía, en una operación que nunca autoricé. Eso no era solo infidelidad. Eso era un delito. A la mañana siguiente llamé a Valentina antes de las 8. Le conté todo. El mensaje de Adriana, los niños en las fotos, la propiedad de San Marcos, la inconsistencia notarial. Al otro lado del teléfono hubo un silencio que duró demasiado. Valentina. Estoy aquí, mamá. Estoy procesando. Procesa rápido. Escuché algo que podría haber sido una risa muy pequeña, o podría haber sido un sollozo controlado. Con Valentina nunca era fácil distinguir. Ok, dijo finalmente. Escúchame bien. No hagas nada hoy. No le digas nada a Kes a papá. No busques más información sola. Necesito hablar con un colega que maneja casos de este tipo. Dame hasta mañana. ¿Qué tipo de casos? Falsificación de firma en documentos de propiedad. Una pausa. Y posiblemente sustracción de bienes conyugales. Las palabras eran técnicas, frías, pero debajo de ellas había algo que las dos sabíamos y ninguna estaba nombrando todavía. Lo que Rodrigo había hecho tenía un nombre legal, y ese nombre cambiaba todo. Ese día fue el más difícil de todos, porque tuve que estar en casa. Con Rodrigo. Normal. Hice el desayuno. Puse la mesa. Le serví jugo. Escuché cómo me contó que ya se sentía mejor, que quizás el lunes podría volver a trabajar, que tenía que llamar a unas personas del negocio. ¿Del negocio? ¿Qué negocio, Rodrigo? ¿El tuyo solo? ¿El que armaste con ella? ¿El que registraste con mi firma sin decirme? ¿Estás bien?, me preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. Lo miré. Tenía esa cara de siempre. Los ojos oscuros, las canas en las sienes que yo siempre había encontrado distinguidas, la mano grande sobre la mesa, cerca de la mía, pero sin tocarla. ¿Cuántas veces había mirado esa cara y visto jugar? Ahora miraba esa cara y veía una pregunta que no sabía cómo responder. Sí, dije, solo dormí mal. Asintió. Volvió al jugo, al periódico en su teléfono, y yo me levanté a lavar los platos. Si esta historia te está llegando al pecho, no te vayas. Dale like y quédate. Lo que falta todavía no lo saben ni Rodrigo ni Mateo. Por la tarde vino la esposa de Mateo. Se llama Patricia, 33 años. Siempre fue cordial conmigo, que de esa cordialidad educada que mantiene distancia sin ser grosera. Nunca fuimos cercanas. Siempre creí que era simplemente su carácter. Ese día llegó con un pretexto. Traía unas frutas, dijo, para la recuperación de Rodrigo. Pero Rodrigo estaba durmiendo la siesta. Así que nos quedamos solas en la cocina. Patricia puso las frutas sobre la mesa. Yo calenté agua para el té. Hubo un silencio que se extendió más de lo normal. ¿Cómo estás, Consuelo?, me preguntó. Algo en su tono era diferente. No era la pregunta de cortesía de siempre. La miré. Ella sostuvo mi mirada, y en sus ojos había algo que yo no esperaba encontrar ahí. Culpa. No preocupación. No cortesía. Culpa. ¿Tú sabes algo, Patricia? Ella bajó la vista. Tomó su taza aunque el té todavía no estaba listo. Consuelo, Dime. Yo le dije a Mateo hace 2 años que tenía que contarte. Su voz era baja, tensa. Le dije que no era justo, que tú tenías derecho a saber. Me quedé quieta. ¿Y él qué dijo? Que no era su problema, que era entre tu marido y tú. Una pausa larga.
Que si tú no lo habías notado en tantos años, era porque no querías notarlo. El agua empezó a servir. Apagué la hornilla. Esa frase, si no lo habías notado era porque no querías notarlo. Mi hijo, sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo tú? Le pregunté. 5 años. 5 años. Patricia había sabido durante 5 años. Había estado sentada en mi mesa en Navidades y cumpleaños y primeras comuniones de mis nietos durante 5 años, sabiendo esto. ¿Por qué me lo dices ahora? Levantó la vista. Y esta vez, sí había algo más en sus ojos. Algo más duro. Porque escuché la conversación de Mateo con tu marido el otro día, la de la firma, la del problema con el notario. Hizo una pausa. Y escuché que Mateo le dijo a tu marido que si era necesario, podía convencerte de firmar algo para resolver el problema. El silencio en la cocina era absoluto. Podía convencerte de firmar algo. Mi hijo, dispuesto a usarme una vez más, para proteger a su padre, para proteger esa vida paralela, para limpiar un error que nunca debió existir. Me senté. Por primera vez en todos esos días, sentí que algo dentro de mí se rompía de verdad. No por Rodrigo, por Mateo. Porque Rodrigo era mi marido y los maridos traicionan. La historia está llena de eso. Duele, pero existe. Pero Mateo era mi hijo. El niño al que le enseñé a caminar. Al que le curé las rodillas. Al que le leí cuentos hasta que se quedaba dormido. Y ese niño había elegido proteger la mentira. Patricia se fue antes de que Rodrigo despertara. En la puerta, antes de salir, se volteó. Consuelo, tengo guardadas algunas cosas. Mensajes. Una conversación que grabé sin querer cuando Mateo habló por teléfono con tu marido hace 3 meses. Buscó en su bolso. Sacó un pequeño dispositivo de memoria. Me lo extendió. No sé si te sirve, pero no podía seguir guardándolo yo sola. Tomé el dispositivo. Era pequeño, ligero. No pesaba nada en la mano, pero contenía todo. Lo supe antes de escucharlo. Lo supe por la cara de Patricia. Por cómo lo había guardado durante meses esperando el momento. Por cómo me lo dio con esa mezcla de alivio y miedo que tienen las personas cuando finalmente sueltan algo que les pesaba demasiado. Cerré la mano sobre el dispositivo. «Gracias», le dije. Ella asintió. Bajó los escalones. Se fue sin voltear. Yo me quedé en la puerta un momento. El vecindario de siempre. Las mismas casas, los mismos árboles, el mismo cielo de la tarde que había visto miles de veces desde esta entrada. Igual que siempre. Y completamente diferente. Esa noche cuando Rodrigo se durmió, me encerré de nuevo en el cuarto de Valentina. Conecté el dispositivo a mi computadora. Había varios archivos. Fotos, documentos escaneados y un archivo de audio. Abrí el audio. Era una llamada. La voz de Mateo era clara. La otra voz era la de Rodrigo, un poco más lejana, como siempre que habla desde el altavoz. Escuché durante 4 minutos. Escuché a mi marido decirle a mi hijo que necesitaba que yo firmara una carta de renuncia a derechos sobre 2 propiedades. Escuché a mi hijo preguntar cuánto dinero había en juego. Escuché a mi marido responder. Escuché a mi hijo decir, «Deja que yo me encargo. Ella siempre me hace caso. Ella siempre me hace caso». Cerré el archivo. Me quedé sentada en el silencio del cuarto pequeño, con la luz apagada. Solo la pantalla de la computadora iluminando mis manos sobre el escritorio. Ella siempre me hace caso. Toda mi vida pensé que era una virtud. La paciencia, la disponibilidad, el no crear conflicto, el estar presente sin exigir. Pero escuchado así, en la voz de mi hijo hablando con su padre como si yo fuera una herramienta, sonaba diferente. Sonaba a descuido. Sonaba a que yo había entrenado a las personas que amaba para que no me tuvieran miedo, para que no me tomaran en serio, para que supieran que podían contar con mi silencio. Y lo habían hecho,
Durante años. Hasta esta noche. Tomé la TC. O el teléfono. Le escribí a Valentina. Tengo un audio. Mateo y papá hablando. Necesito verte mañana a la primera hora. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Aquí estaré. Mamá, ¿estás bien? Pensé en la respuesta. La respuesta honesta era no. No estaba bien. Tenía el corazón roto en varios pedazos distintos, cada uno con un nombre diferente. Rodrigo, Mateo, Adriana, los años perdidos, el dinero, la firma, los niños en las fotos que nunca iba a poder desver. Pero había otra respuesta, también honesta. Estoy entera, escribí, y mañana empezamos. Apagué la computadora. Me recosté sobre la cama angosta del cuarto de Valentina, y por primera vez en muchos días no traté de dormir. Solo me quedé quieta en la oscuridad, pensando en todo lo que iba a hacer cuando amaneciera. Porque esta mujer que siempre hacía caso, que nunca preguntaba, y que firmaba sin leer, había encontrado algo esa semana. Había encontrado la lista completa. Y cuando tienes la lista completa, ya no hay vuelta atrás. Afuera empezó a llover. Escuché el agua contra el techo. Ese sonido de siempre. La lluvia sobre esta casa que había sido mi vida durante 4 décadas. Y entonces sonó el timbre. A las 11:30 de la noche. Me incorporé. ¿Quién llegas a una casa, a las 11:30 de la noche? Escuché a Rodrigo moverse en el cuarto. Lo escuché levantarse. Sus pasos hacia la puerta. Y luego escuché algo que me heló la sangre. Una voz de mujer. Desde la entrada. Me quedé inmóvil en la cama. La voz venía del pasillo. No podía escuchar las palabras exactas. Solo el tono. Una voz de mujer, tensa, urgente. Y la voz de Rodrigo respondiendo en voz baja, como quien no quiere que lo escuchen. Me levanté despacio. Abrí la puerta del cuarto apenas unos centímetros. Ahora sí podía escuchar mejor. No podía esperar hasta mañana. El notario habló con un abogado. Rodrigo, si esto llegas a un juzgado, baja la voz. No me digas que baje la voz. Llevo 4 años construyendo esto contigo y ahora me dices que... Te dije que lo ibas a resolver. ¿Cómo? ¿Con la misma firma que ya causó el problema? Silencio. Luego la voz de Rodrigo, más baja todavía. Vete. Mañana hablamos. Rodrigo. Que te vayas. Consuelo está en casa. Una pausa larga. Luego pasos. La puerta. El cierre suave de quien intenta no hacer ruido, pero lleva dentro demasiada rabia para lograrlo del todo. Me alejé de la puerta. Me recosté en la cama. Cerré los ojos. Escuché a Rodrigo caminar de regreso al cuarto. Detenerse frente a la puerta del cuarto de visitas un momento. Como si estuviera escuchando. Yo no me moví. Después de unos segundos, siguió caminando. La puerta del cuarto principal se cerró. Yo abrí los ojos en la oscuridad. Adriana Luz Fuentes había estado en mi casa. Parada en mi entrada. En la casa que yo había limpiado, mantenido, llenado de plantas y de fotos y de años. Había estado ahí, a metros de donde yo dormía, hablando con mi marido sobre cómo resolver el problema que los dos habían creado. Y lo más extraño de todo era lo que sentí en ese momento. No era rabia, todavía no. Era algo más frío. Era claridad. A las 6 de la mañana ya estaba vestida. Dejé una nota en la cocina. Salí temprano. Hay café hecho. La misma nota de siempre. La nota que había dejado cientos de veces en 30 años. Tomé mi bolso. El dispositivo de memoria. La carpeta con todos los documentos que había reunido. Y salí. Manejé hasta la oficina de Valentina. Llegué antes que ella. Me senté en las escaleras del edificio con un café de la tienda de la esquina. El cielo estaba gris todavía. La calle casi vacía. Cuando Valentina llegó y me vio ahí, no dijo nada de inmediato. Se sentó a mi lado en las escaleras. ¿Dormiste algo? Un poco. ¿Qué pasó? Le conté lo de la noche. La voz, la conversación. Adriana en mi entrada. Valentina escuchó sin interrumpir.
Cuando terminé, se quedó mirando la calle un momento. ¿La viste? No, solo escuché su voz. Asintió despacio. Bien. Se levantó. Sacó sus llaves. Sube, tenemos trabajo. Dentro de la oficina, Valentina había preparado todo desde la noche anterior. Había 2 carpetas sobre la que pasó el escritorio. Una con mi nombre. Una con el nombre de Rodrigo. Me se explicó lo que había encontrado con la ayuda de su colega. La firma en el documento del terreno que cedieron a RF Distribuciones tenía irregularidades técnicas. No era una falsificación burda, pero tampoco era perfecta. Un perito grafológico podría confirmarlo. La propiedad de San Marcos estaba registrada con documentos que incluían una carta de consentimiento conyugal. Esa carta llevaba mi firma. Pero la notaría había detectado que la firma no coincidía del todo con registros anteriores en el mismo sistema. En total, había 3 documentos con mi firma que no recordaba haber firmado, y uno más donde sí había firmado, pero donde el contenido del documento era diferente a lo que Rodrigo me había dicho que era. Eso último es lo más grave, dijo Valentina. Porque hay testigos de que firmaste. Pero si puedes demostrar que te presentaron el documento de manera fraudulenta, describiendo un contenido falso, eso también es delito. ¿Cuánto tiempo toma esto? Depende. Juntó las manos sobre el escritorio. Mamá, necesito que entiendas algo. Podemos ir por la vía legal. Denuncia, investigación, proceso. Es largo, es desgastante. Y vas a salir todo a la luz pública. Y la otra vía. Negociación. Presentamos todo lo que tenemos. Le damos a papá la oportunidad de corregir las transferencias, devolver los bienes, firmar lo que tenga que firmar. Sin juzgado, sin escándalo. Hizo una pausa. Pero para negociar desde una posición de fuerza, necesitamos que él sepa exactamente cuánto sabemos. Lo miré un momento. ¿Y tú qué recomiendas? Valentina dudó. Eso era raro en ella. Te recomiendo lo que te dé más paz a ti. No lo que sea más rápido. No lo que sea más dramático. Lo que tú puedas sostener cuando todo termine. Era una buena respuesta. Una respuesta de abogada, sí. Pero también de hija. Suscríbete si llevas años escuchando historias de mujeres que aguantaron demasiado. Porque esta historia todavía no termina. Y el final vale la pena. Pasé la mañana en la oficina de Valentina. Revisamos cada documento. Ella me explicó cada punto. Yo hice preguntas. Muchas preguntas. Las mismas preguntas que debí haber hecho durante años y que había guardado por no parecer desconfiada. A mediodía Valentina ordenó comida. Comimos en el escritorio, entre papeles. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en algún momento. Como cuando corriges un examen que ya sabías que estaba mal. Dije, que confirmar las respuestas incorrectas no te sorprende. Pero igual duele ponerles la X. Me miró un momento. Eras buena maestra, ¿verdad? Eso dicen algunos. Sonrió. Una sonrisa pequeña, de las que ella reserva para los momentos que le cuestan. Papá es un idiota, dijo en voz baja, sin rabia, con una especie de cansancio tranquilo. Sí, le dije. Pero eso no lo vamos a resolver hoy. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de Rodrigo. ¿Dónde estás? Ya es tarde. Lo miré. Pensé en todas las veces que él había llegado tarde, y yo nunca le había preguntado con ese tono. Con esa implicación de que su tiempo era más importante que el mío. De que yo debía estar disponible y localizable, mientras él podía desaparecer días enteros por trabajo, por reuniones, por cosas que yo no preguntaba. Le respondí simplemente, haciendo unas diligencias, no llegues tarde a cenar. Guardé el teléfono, y Valentina me miró. ¿Qué le dijiste? Le di una respuesta de él. Esta vez su sonrisa fue un poco más grande. Esa tarde, de regreso a casa, tomé una ruta diferente.
Pasé por el parque donde llevé a Mateo y a Valentina cuando eran niños. Estacioné el carro. Me bajé. Caminé un poco por el sendero de siempre. Había una banca bajo un árbol grande, donde yo me sentaba a leer mientras ellos jugaban. Me senté ahí. El parque estaba casi vacío a esa hora. Una pareja joven con un perro. 2 niños pequeños con su abuela. La abuela los vigilaba con esa atención tranquila que tienen las mujeres cuando han aprendido que el amor no es solo ternura, que también es presencia, que también es estar. Yo había estado. 40 años. Había estado. Y mientras yo estaba, otras cosas también habían estado pasando. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Con mi silencio como cómplice involuntario. Pero el silencio se había terminado. Rodrigo estaba en la sala cuando llegué. Me miró con esa mezcla de alivio y reproche que tienen los hombres cuando esperan y no quieren admitir que esperaban. «Llegaste tarde». «¿Sí?» Me fui a la cocina. Calenté lo que había dejado preparado desde la mañana. Puse la mesa. Comimos casi en silencio. Rodrigo habló de algunas cosas del trabajo, de que necesitaba llamar a unas personas, de que quizás el jueves podría salir un momento. Yo escuché. Respondí lo mínimo necesario. En algún momento me miró con más atención. «¿Estás bien? ¿Estás rara? Estoy cansada». «¿De qué? Si apenas saliste un rato». Lo miré, y ahí, en esa frase tan pequeña estaba todo. ¿De qué? Si apenas saliste un rato. Como si mi cansancio solo fuera válido si tenía una causa que él aprobara. O como si 40 años de gestionar esta casa, esta familia, este matrimonio, no fueran suficiente motivo para estar cansada. «De muchas cosas», le dije. Y seguí comiendo. Él no preguntó más, lo cual también decía mucho. Esa noche, mientras Rodrigo veía televisión, me senté en el cuarto de visitas con mi teléfono. Le escribí un mensaje a Patricia. «¿Podemos hablar mañana? Solo nosotras dos». Respondió en minutos. «Dime dónde y a qué hora». Le di la dirección de una cafetería que Rodrigo nunca frecuentaba. «¿A las 10 de la mañana?» Luego le escribí a Valentina. «Mañana habla con tu colega sobre los tiempos. Quiero saber exactamente cuánto tardaríamos si decidimos ir por la vía de negociación». «Entendido. ¿Ya tomaste una decisión?» Pensé un momento. Casi. Apagué la pantalla. Desde la sala llegaba el sonido de la televisión. Las voces del noticiero. Rodrigo carraspeó. Se movió en el sillón. 40 años de esos sonidos. 40 años de esa presencia que yo había llamado hogar. Cerré los ojos y me permití, por primera vez, sentir el peso completo de lo que estaba perdiendo. No solo a Rodrigo, no solo la versión del matrimonio que había creído tener, sino también la versión de mí misma que había construido alrededor de todo eso. La esposa paciente, la madre comprensiva, la mujer que no hacía preguntas. Esa mujer había sido real, había existido. No era una mentira, pero tampoco era todo lo que yo era. Debajo de ella había otra, más vieja quizás, o más nueva. No sabía bien cómo describirlo. Una mujer que había pasado 2 semanas reuniendo evidencia en silencio, que había aprendido a leer estados de cuenta y registros notariales, que había escuchado detrás de puertas y abierto teléfonos y guardado dispositivos de memoria en el bolso sin que nadie lo notara. Esa mujer también era yo. Y era hora de que las dos se pusieran de acuerdo. A la mañana siguiente llegué a la cafetería antes que Patricia. Pedí un café. Me senté junto a la ventana. Afuera la calle estaba activa. Gente yendo al trabajo. Niños con mochilas. El ritmo de un día ordinario que para mí ya no era ordinario. Patricia llegó puntual. Se veía diferente a la última vez. Más tensa, con ojeras. Le había costado guardar todo esto también a ella. Se sentó frente a mí. Pidió agua. «¿Mateo sabe que me diste el dispositivo?» Le pregunté directamente. «No». «¿Lo vas a ver?» Dudó apenas un segundo. «No, si yo puedo evitarlo.
Asentí. Patricia, necesito que me cuentes todo. Desde el principio. No lo que crees que necesito saber. Todo. Ella me miró un momento. Esa mirada de quien está calculando si el salto vale la caída. Luego respiró hondo y empezó a hablar. Me contó durante casi una hora lo que sabía, lo que había visto, las veces que Mateo había ido con Rodrigo a esa ciudad, las conversaciones que había escuchado sin querer y luego ya no sin querer, los números que había visto en papeles que Mateo dejaba sobre la mesa, creyendo que ella no los entendería. Pero Patricia era más lista de lo que Mateo pensaba. O quizás Mateo simplemente nunca se había molestado en averiguarlo. Al final, cuando terminó, había algo más sobre la mesa. Un papel doblado que sacó de su bolso. Esto lo encontré en la chaqueta de Mateo hace 2 semanas. No sé exactamente qué es, pero tiene tu nombre. Lo tomé. Lo abrí. Era un borrador. He escrito a mano, con la letra de Rodrigo. Un borrador de carta. Dirigidas a mí. En esa carta, Rodrigo me pedía que firmara una renuncia voluntaria a mis derechos sobre la casa. Nuestra casa. La casa donde habíamos vivido 31 años. La carta decía que era para simplificar los trámites de una refinanciación. Que era algo técnico. Que no cambiaba nada en la práctica. Puse el papel sobre la mesa. Lo miré un momento. Y en ese momento sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 3. Paró, y casi de inmediato llegó un mensaje. Consuelo, necesito que vengas a casa. Ahora. Es importante. Lo leí. Luego miré a Patricia. Ella había leído el mensaje también, desde el ángulo de la mesa. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Guardé el teléfono en el bolso. Tomé el papel. Lo doblé con cuidado y lo puse junto a los demás documentos en mi carpeta. Voy a ir, dije. Patricia abrió los ojos. ¿Sola? Me levanté. Tomé mi bolso. Sí. Puse dinero sobre la mesa para los 2 cafés. Pero esta vez voy a ir sabiendo lo que sé. Salí a la calle. El sol había salido entre las nubes. Hacía más calor que en la mañana. Caminé hacia el carro. Y mientras caminaba pensé que había algo que Rodrigo no sabía todavía. Algo que Mateo no sabía. Algo que ninguno de los dos había calculado en todos sus planes y sus borrados y sus firmas falsificadas. Que la mujer que siempre hacía caso había dejado de hacer caso. Y que llegaba a casa con toda la evidencia, con la abogada al teléfono y sin ninguna intención de firmar nada más. Llegué a la casa a las 11:15 de la mañana. El carro de Mateo estaba estacionado afuera. Lo vi desde la esquina y no me sorprendió. Era lógico. Rodrigo lo había llamado. O Mateo había llamado a Rodrigo. En algún momento de esa mañana, mientras yo estaba en la cafetería con Patricia, los dos habían coordinado algo. Me quedé un momento en el carro antes de bajarme. Llamé a Valentina. Contestó al primer tono. «Mamá, ¿qué pasó?» «Estoy frente a la casa. El carro de Mateo está aquí. Rodrigo me pidió que viniera urgente». Una pausa muy breve. «No entres todavía. Escúchame. Tengo el contacto de mi colega listo. Si en algún momento de esa conversación Rodrigo o Mateo te presentan algún documento para firmar, no firmes nada. Absolutamente nada. ¿Me entiendes?» «Sí». «Y mamá, pon el teléfono en el bolsillo con la llamada activa. Quiero escuchar». Lo pensé un segundo. ¿Eso es legal? Estás en tu propia casa. Sí. Puse el teléfono en el bolsillo delantero del saco. La pantalla hacia adentro. El micrófono hacia afuera. Bajé del carro. Caminé hacia la puerta con los mismos pasos de siempre. El mismo camino de 31 años. Las mismas baldosas. La misma bugambilia sobre la barda que había sembrado cuando Valentina cumplió 10 años. Abrí la puerta con mi llave. Estaban en la sala. Rodrigo en el sillón donde siempre se sentaba. Mateo en el sofá de enfrente. Los dos con cara de haber estado esperando.
Cuando entré, Rodrigo se levantó. Ese gesto de siempre, el gesto de hombre educado que se pone de pie cuando llega su esposa. Consuelo, gracias por venir. Gracias por venir. Como si fuera visita en mi propia casa. Mateo no se levantó. Me miró con esa expresión que le había visto toda la vida cuando quería algo y no sabía bien cómo pedirlo. De niño la usaba para pedir que lo dejara quedarse despierto más tarde. Ahora la usaba para cosas más complicadas. Siéntate, mamá. No me senté. Me quedé de pie junto al mueble del rincón, el mismo lugar donde me había parado días atrás para escucharlos sin que lo supieran. Había algo de justicia en eso. ¿Qué pasó?, pregunté. Rodrigo y Mateo se miraron. Ese intercambio rápido de ojos que tienen los que han hablado antes y se han repartido los papeles. Rodrigo habló primero. Consuelo, hay un asunto que necesitamos resolver. Es algo de papeles, de trámites. Nada que te afecte en lo práctico, pero necesita tu firma. Lo miré. ¿Qué papeles? Una refinanciación de la casa. El banco está pidiendo que los dos firmemos una actualización del crédito. Es rutinario. Rutinario. Esa palabra. ¿Cuántas veces esa palabra había precedido a algo que no lo era? ¿Tienes los documentos? Mateo se levantó, fue al comedor, volvió con una carpeta, la puso sobre la mesa de centro. Son 3 hojas, dijo. Te las explico. Déjame leerlas yo. Una pausa. Mamá, es terminología bancaria. Es más fácil si te explico. Lo miré. Soy maestra, Mateo. Sé leer. Algo cruzó su cara. Incomodidad. Una fracción de segundo, donde el hijo que había planeado convencer a su madre se encontró con una mujer que no iba a dejarse convencer. Me senté. Tomé la carpeta. Abrí las hojas. Las leí despacio. Con cuidado. Con la misma atención que les pedía ya a mis alumnos cuando había un texto difícil. No era una refinanciación. Era una cesión de derechos sobre la propiedad. Redactada con lenguaje técnico, con párrafos largos y referencias a artículos legales que parecían diseñados para confundir. Pero el resultado era claro. Si yo firmaba eso, renunciaba a mi parte de la casa. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesa. Levanté la vista hacia Rodrigo. ¿Cuándo ibas a decirme lo de Adriana? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Rodrigo no habló de inmediato. Vi cómo su cara hacía ese recorrido que hacen las caras cuando procesan que algo cambió, que el terreno que creían firme no lo es. Mateo se quedó muy quieto. Consuelo, empezó Rodrigo. Adriana Luz Fuentes, dije. Socia en RF Distribuciones, beneficiaria de tu póliza de vida desde hace 8 años, madre de 2 niños. Hice una pausa. ¿Cuántos años tienen? Rodrigo no respondió. ¿8 y 6? Pregunté. ¿O ya cumplieron años? Vi cómo algo se rompía en su cara. No culpa, todavía no. Algo más parecido al pánico de quien ve que el control se le escapa de las manos. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sé? Mantuve la voz tranquila. Era importante mantener la voz tranquila. Sé porque encontré la carta del seguro. Sé porque abrí tu cajón. Sé porque revisé registros públicos. Sé porque tu teléfono tiene la fecha de nuestra boda como contraseña. Una pausa. Y sé porque Adriana vino a esta casa anteanoche, y yo la escuché desde el pasillo. Mateo se levantó. Mamá, necesitas entender el contexto. Siéntate, Mateo. No era un grito. Era algo peor que un grito. Era una voz que no admitía negociación. Se sentó. Tengo documentos, dije. Tengo el registro de la cuenta bancaria que Rodrigo abrió hace 11 años con dinero de nuestra cuenta conjunta. Tengo el documento del terreno que fue cedido a RF Distribuciones, con una firma que supuestamente es mía. Tengo el registro de la propiedad de San Marcos. Tengo la nota del notario sobre las inconsistencias. Miré a Mateo. Y tengo un audio de una conversación entre los dos donde Mateo dice que puede convencerme de firmar porque yo siempre le hago caso.
El color en la cara de Mateo cambió. «Patricia», dijo en voz baja. No era pregunta. No respondí. «¿Todo eso?», continué. «Está ahora con mi hija, que es abogada, y con su colega que maneja casos de falsificación de firma y sustracción de bienes conyugales». Rodrigo se había quedado completamente quieto. Llevaba décadas conociéndolo. Sabía cuándo estaba calculando. Esa quietud no era culpa. Era un hombre revisando sus opciones. «Consuelo», dijo finalmente. Su voz era diferente ahora. Más baja, más cuidadosa. «¿Podemos hablar de esto? Podemos resolverlo entre nosotros». «Sí», dije. «Podemos, pero no hoy, y no en estos términos». Tomé mi bolso. Me levanté. «Tienes hasta el viernes», dije. «El viernes Valentina va a Scorescia a contactar al abogado de tu parte para iniciar una conversación sobre la devolución de los bienes y la corrección de los documentos. Si para el viernes no hay un abogado de tu parte dispuesto a hablar, el lunes presentamos la denuncia formal». Rodrigo abrió la boca. «Consuelo, esto no tiene que llegar a eso». «Eso depende de ti, no de mí». Me colgué el bolso en el hombro. Yo ya tomé mi decisión. Caminé hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Rodrigo. Me detuve. Me volteé. Lo miré un momento. Ese hombre, 66 años. Las canas. La cara que había sido lo primero que veía en las mañanas durante 4 décadas. La cara que había estado ahí, en los partos, en los entierros, en los viajes, en las noches de fiebre de los niños, en todas las cosas que forman una vida, y que había estado también, al mismo tiempo, en otra vida, en otra casa, con otra mujer, con otros niños. Todo real, todo simultáneo. «A casa de Valentina», dije. «Me voy a quedar unos días ahí». «¿Y la casa?». La pregunta me golpeó de una manera que no esperaba. No el contenido, el tono, que lo primero que preguntara fuera por la casa. «La casa va a seguir aquí», dije. «No te preocupes por la casa». Salí. Valentina estaba esperándome en la puerta de su edificio cuando llegué. No dijo nada. Me abrazó en un momento. Ese abrazo de hija adulta que sabe que su madre necesita apoyo, pero no lástima. Subimos. Me preparó té. Me senté en su sofá con las manos alrededor de la taza. Lo escuché todo. Dijo: «Estuviste perfecta». No me sentía perfecta. Me sentía como alguien que acaba de caminar por un terreno muy difícil y llega al otro lado con los pies lastimados pero entera. «¿Crees que van a llamar a un abogado?», pregunté. «Rodrigo sí. Rodrigo tiene demasiado que perder para no hacerlo». Valentina se sentó frente a mí. «Mateo es otra historia. Mateo va a llamarte esta noche». «¿Para qué?». «Para disculparse. O para intentar convencerte de que no fue tan grave. Todavía no sé cuál de los dos». Tomé un sorbo de té. «¿Y Patricia?». Valentina asintió despacio. «Patricia tomó una decisión muy valiente al darte esos archivos. Eso tiene consecuencias en su matrimonio». Hizo una pausa. «Pero eso es entre ellos. No es tu responsabilidad cargarlo». Tenía razón. Y aún así lo cargaba un poco. Así funciona ser madre. Aunque el hijo haya elegido mal, aunque el hijo haya participado en algo que te dañó, hay una parte tuya que no puede apagar el interruptor. Eso también lo aprendí esa semana, que el amor y la decepción pueden vivir en el mismo lugar, al mismo tiempo. Antes de que termine esta parte, necesito decirte algo. Si conoces a una mujer que lleva años callando demasiado, comparte esta historia con ella. A veces lo que más necesitamos escuchar es que alguien más también encontró su voz. Mateo llamó a las 8 de la noche. Lo dejé sonar 2 veces. A la tercera, contesté. Hubo un silencio breve al inicio. Ese silencio de quien preparó un discurso y en el último momento no sabe bien por dónde empezar. «Mamá, Mateo, quiero que sepas que yo nunca quise que te lastimaran». Lo escuché. No respondí.
La situación se fue complicando con los años y yo no supe cómo manejarlo. No es una excusa, pero es lo que pasó. Seguí escuchando. ¿Estás ahí? Sí. ¿Puedes decir algo? Pensé un momento. Había muchas cosas que quería decir. Algunas eran rabia. Algunas eran dolor. Algunas eran preguntas que probablemente nunca tendrían respuesta completa. Elegí la más honesta. Mateo, lo que más me duele no es que lo supieras. Es que mientras lo sabías, seguiste viniéndome a pedir cosas. Seguiste sentándote en mi mesa. Seguiste dejando que yo te cuidara como si nada. Una pausa. Eso es lo que no sé cómo perdonar todavía. Silencio largo. Lo sé, dijo finalmente. Su voz era diferente, más pequeña. Bien. Respiré. Ahora necesito que sepas que lo que viene entre tu padre y yo es entre tu padre y yo. No quiero que te pongas en medio. No quiero que intentes resolver nada. ¿Entiendes? Sí. Y quiero que hables con Patricia. No sobre los documentos, no sobre esto. Sobre ustedes. Porque ella tomó una decisión muy difícil por razones que tienen que ver con lo que ustedes son como pareja. Eso lo tienen que resolver los dos. Un silencio más breve esta vez. ¿Cómo sabes tú lo que Patricia? Soy tu madre, Mateo. Te conozco desde antes de que nacieras. Hubo algo al otro lado que podrías haber sido una risa muy pequeña, ahogada en algo más pesado. ¿Puedo ir a verte? Preguntó. En unos días. Ahora mismo necesito espacio. Está bien. Buenas noches, Mateo. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos. Valentina estaba en la cocina. La escuché moverse. El sonido del refrigerador. Una cuchara contra un plato. Esos sonidos simples de una vida cotidiana. Me recosté en el sofá con los ojos abiertos. Pensé en Adriana Luz Fuentes. Había pasado muchos días pensando en ella con algo parecido a la rabia. Pero esa noche, por primera vez, la pensé diferente. Una mujer que había construido una vida también, que quizás también había creído cosas que no eran completamente verdad, que quizás también había afirmado cosas sin leer, a su manera. O quizás no. Quizás ella lo sabía todo desde el principio, y lo eligió igual. No lo sabía, no lo iba a saber. Y quizás no era importante saberlo para lo que yo tenía que hacer. Lo que yo tenía que hacer no tenía que ver con Adriana. Tenía que ver conmigo, con la mujer que había sido durante 40 años y con la mujer que iba a ser ahora. Cerré los ojos. Afuera la ciudad seguía su ritmo. Carros, voces lejanas, el sonido de una bocina. Mañana Valentina iba a hablar con su colega. Mañana empezaba el proceso formal. Mañana Rodrigo iba a tener que sentarse con un abogado y mirar de frente todo lo que había hecho. Pero eso era mañana. Esta noche yo solo necesitaba descansar. Por primera vez en semanas, sin papeles bajo la cama, sin teléfonos que revisar, sin puertas que escuchar. Solo yo. En un cuarto que no era el mío, pero donde me sentía más segura que en mi propia casa. Estaba a punto de quedarme dormida cuando vibró el teléfono. Un mensaje. No era de Rodrigo. No era de Mateo. Era un número que no tenía guardado. Abrí el mensaje. Señora Consuelo, soy Adriana. Necesito hablar con usted, no para defenderme. Para contarle algo que usted todavía no sabe y que creo que tiene derecho a saber. Por favor. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Me senté en el sofá. Algo que usted todavía no sabe, después de todo lo que había descubierto esta semana. Después de los documentos, los audios, los registros, las conversaciones. Después de creer que ya tenía el mapa completo. Todavía sabía algo más. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. El teléfono en la mano. La pantalla iluminando el cuarto oscuro. El nombre que no estaba guardado, pero que ya reconocía. Adriana. La primera reacción fue cerrar el mensaje. Borrarlo, no responder. Decirme que no me importaba lo que esa mujer tuviera que decir. Que ya tenía suficiente.
que ya sabía demasiado, pero había una palabra en ese mensaje que no me dejaba hacerlo. Derecho. Creo que tiene derecho a saber. Yo había pasado 2 semanas reclamando exactamente eso. El derecho a saber. El derecho a tener la información completa. El derecho a no ser la única en la habitación que no conoce la historia. No podía negarle a otra mujer lo mismo que yo había exigido para mí, aunque esa mujer fuera ella. Escribí una sola línea. Mañana, dígame dónde. La respuesta llegó en segundos. Una dirección, una cafetería, a las 10 de la mañana. Puse el teléfono boca abajo. Cerré los ojos. Y esta vez sí me dormí. Le dije a Valentina a la mañana siguiente. Su reacción fue la que esperaba. Los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada. Esa forma que tiene de procesar las cosas que no le gustan. No vayas, dijo. Voy a ir. Mamá, esa mujer no te debe nada y tú no le debes nada a ella. Lo que diga puede ser una trampa. Y puede estar actuando en conjunto con papá para confundirte. Puede ser. Me serví café. O puede ser que sepa algo importante. Ya tienes suficiente para el proceso legal. No necesitas más. No es para el proceso legal. Puse la taza sobre la mesa. Es para mí. Valentina me miró un momento largo. ¿Quieres que te acompañe? No, esto lo tengo que hacer sola. La cafetería era pequeña y tranquila. Llegué 5 minutos antes. Pedí agua. Me senté en una mesa al fondo, lejos de la ventana. Adriana llegó puntual. La reconocí, aunque nunca la había visto en persona. Las fotos en redes sociales no mienten del todo. Cabello oscuro, largo, unos 45 años, quizás un poco más. Vestida de manera sencilla, sin arreglos exagerados. Con una cara que en otras circunstancias habría descrito como amable. Me vio. Caminó hacia la mesa. Se sentó frente a mí. Nos miramos un momento sin decir nada. 2 mujeres. Una mesa pequeña. 40 años de historia entre las dos sin haberse conocido nunca. Gracias por venir, dijo ella. No respondí eso. No era el momento para cortesías. Dígame lo que tiene que decirme. Asintió. Bajó los ojos un segundo, como quien busca el punto de entrada a algo difícil. Rodrigo me dijo durante años que usted sabía. Levantó la vista. Que tenían un acuerdo. Que el matrimonio era solo formal. Que usted prefería no saber los detalles, pero que estaba de acuerdo con la situación. El aire en la cafetería no cambió. Los sonidos siguieron siendo los mismos. La máquina de café, las voces de otras mesas. Pero algo dentro de mí se tensó de una manera nueva. Y usted le creyó. Una pausa. Al principio sí. Con el tiempo empecé a dudar. Pero cuando le preguntaba, él siempre tenía una explicación. Sus manos sobre la mesa estaban quietas. Demasiado quietas. Hace un año encontré una carta que él había escrito y nunca mandó. Dirigida a usted. En esa carta le pedía perdón. Me quedé quieta. ¿La tiene? La tengo. Abrió su bolso. Sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa, pero no me lo extendió todavía. Señora Consuelo, yo no soy la villana de esta historia. Tampoco soy la víctima. Soy una mujer que tomó decisiones basándose en información falsa. Hizo una pausa. Igual que usted. Lo dejé reposar un momento. Era verdad. Era una verdad incómoda. Una verdad que no resolvía nada y que al mismo tiempo cambiaba algo en la geometría de todo. Rodrigo nos había mentido a las dos. A mí, que existía una sola vida. A ella, que yo sabía y aceptaba. 2 mentiras distintas. O 2 mujeres creyendo versiones falsas de la misma realidad. ¿Sus hijos saben quién es su padre? Pregunté. Su cara cambió levemente. Algo más suave. Saben que su papá tiene una familia en otra ciudad. No conocen los detalles. Son pequeños todavía. Niños pequeños que en algún momento iban a crecer y a hacer preguntas. Eso tampoco era culpa mía. Pero tampoco era algo que pudiera ignorar completamente. ¿Qué quiere de mí? Pregunté directamente. Nada.
Su voz era firme. No quiero nada de usted. No le voy a pedir nada. Solo quería que supiera la verdad completa. Deslizó el sobre hacia mí. Y quería darle esto. Tomé el sobre. Lo abrí. Era la carta. Escrita a mano con la letra de Rodrigo. Fechada hace 14 meses. La leí. Era una carta de un hombre que sabía que había construido algo imposible. Que reconocía lo que había hecho. Que pedía perdón sin atreverse a mandarla, porque pedir perdón significaba enfrentar las consecuencias. Un hombre que había elegido seguir viviendo en la mentira, porque era más cómodo que vivir en la verdad. Doblé la carta. La guardé en mi bolso. ¿Por qué me la da ahora?, pregunté. Porque cuando supe lo del notario, lo del problema con su firma, entendí que Rodrigo iba a usarlas a usted una vez más para resolver sus problemas. Sus ojos eran directos. Sin lágrimas. Sin drama. Solo una mujer cansada de cargar con algo demasiado tiempo. Y no me pareció justo. Nos miramos un momento. No había amistad en esa mesa. No iba a verla, pero había algo que no esperaba encontrar. Reconocimiento. Dos mujeres que habían sido piezas en un tablero que ninguna de las dos había diseñado. Me levanté. Gracias por venir, le dije. Las mismas palabras con las que ella había empezado, pero con un peso diferente. Ella asintió. Salí a la calle. Si llevas tiempo escuchando estas historias y todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Porque cada historia que cuento es para las mujeres que aprendieron demasiado tarde que tenían derecho a preguntar. No te pierdas ninguna. El proceso tomó 4 meses. No voy a describir cada día de esos 4 meses, porque algunos días no merecen ser recordados con detalle. Fueron días de documentos y reuniones y abogados hablando con abogados y números sobre mesas y firmas, que esta vez sí leí antes de estampar. Rodrigo contrató un abogado 3 días después de nuestra conversación en la sala. Exactamente como había predicho Valentina. Hubo negociación. Larga, a veces tensa, a veces absurda, o como lo son todos los procesos donde el dinero y el orgullo se mezclan con el dolor. Al final, los términos fueron estos. La casa seguía siendo mía, completamente mía. Rodrigo renunció a su parte como parte del acuerdo. Los bienes que habían sido transferidos irregularmente y a RSF, distribuciones, fueron revertidos. El terreno, una parte del dinero de la cuenta. No todo, nunca es todo, pero suficiente para que yo pudiera seguir adelante. La póliza de vida fue renegociada. Yo no pedí ser la beneficiaria. Solo pedí que mis hijos lo fueran por partes iguales. Valentina y Mateo. Rodrigo firmó todo. No hubo denuncia penal. No porque no tuviera el derecho, sino porque Valentina me explicó que los procesos penales en estos casos son largos y desgastantes, y que yo ya había gastado suficiente energía. Y porque la justicia que yo necesitaba no era ver a Rodrigo en un juzgado. Era recuperar lo que me pertenecía y seguir viviendo. El día que firmese el último documento en la oficina del notario, salí a la calle y llamé a Valentina. Ya terminó, le dije. Escuché cómo ella soltaba el aire. ¿Cómo te sientes?, pensé en la pregunta. La respuesta honesta era complicada, como lo son todas las respuestas honestas sobre cosas que importan. Como cuando terminas de corregir un examen muy difícil. Dije, que no te alegra haber tenido que corregirlo, pero que ya está hecho. Una pausa. ¿Tienes hambre? Me reí. Una risa real, de esas que sorprenden porque llegan sin aviso. Mucha. Te espero en el restaurante de siempre. Invito yo. Con Mateo las cosas tomaron más tiempo. No el tiempo de los documentos. El otro tiempo. Y el que no tiene fechas ni plazos. Fuimos reconstruyendo algo despacio. Con cuidado. Sin pretender que lo roto no había estado roto. Hubo una conversación difícil en su casa, 3 semanas después de todo. Él habló. Yo escuché.
Yo hablé. Él escuchó. No fue una reconciliación de telenovela. Fue algo más real y más incómodo y más verdadero que eso. Le dije que lo amaba, que eso no iba a cambiar. Le dije también que la confianza es otra cosa, que el amor y la confianza no son lo mismo, y que la confianza iba a necesitar tiempo. Él lo aceptó. Patricia y él están en terapia de pareja. No sé qué va a pasar con ellos. No es mi historia para contar. Con Rodrigo no hubo reconciliación. Eso también es una respuesta. A veces la respuesta a 40 años de matrimonio es simplemente que terminó. Sin gran final dramático. Sin portazo ni escena. Solo 2 personas que firmaron papeles y dejaron de compartir una casa. Él se fue a vivir a un apartamento. Yo me quedé en la casa de siempre. Con la bugambilia, con las macetas, con el escritorio de madera oscura donde Valentina hacía tareas de adolescente y donde yo ahora leo por las noches. Leo mucho ahora. Cosas que antes no tenía tiempo de leer porque estaba ocupada siendo la esposa paciente y la madre comprensiva y la mujer que no hacía preguntas. Ahora hago preguntas. A todo. Hay una cosa que no conté todavía. Unas semanas después de que todo se resolvió, recibí un mensaje de una de mis antiguas alumnas. Una niña que había tenido en 3er grado, que ahora era una mujer de casi 40 años. Me decía que había encontrado mi nombre en una búsqueda y que quería saludarme, que yo había sido su maestra favorita y que recordaba cómo yo siempre les decía que las palabras importan, que hay que leer todo con cuidado, que los detalles cambian el significado de una historia. Me quedé mucho tiempo con ese mensaje en la pantalla. Sonreí, porque tenía razón esa niña que ahora era mujer. Los detalles sí cambian el significado de una historia. Yo lo aprendí tarde. Más tarde de lo que debí. Pero lo aprendí. Y eso, a los 62 años, también es algo. No te pido que hagas lo que yo hice. No te pido que revises cajones, ni abras sobres, ni pases noches sin dormir buscando respuestas. Te pido solo una cosa. Lee lo que firmas. No solo los papeles, también las situaciones, también los silencios, también las explicaciones que aceptas sin preguntar, porque preguntar cuesta y es más fácil creer. Lee todo, porque la historia de tu vida la estás escribiendo tú y merece que la leas con atención. Si esta historia te llegó, si reconociste algo tuyo en algo mío, déjame un comentario. Cuéntame. No tienes que dar nombres ni detalles. Solo cuéntame que estás ahí, que me estás escuchando. A nuestra edad, saber que no estamos solas también es una forma de fuerza. Me llamo Consuelo. Tengo 62 años. Fui maestra durante 34 años. Y esta es la historia que más me costó leer, pero también la más importante.